La semana pasada hablábamos de aniversarios, de festejos, de los 30 años de la agrupación Hijos. Y hoy voy a hablar de otro aniversario que también fue importante para Hijos, para la República Argentina, ¿no? Y además son números redondos. Números redondos. Sí. O sea, nos vamos al año ahora 1985. 40 años. Tiene que ver con esto de que se cumple un aniversario del inicio del juicio de las juntas militares. Que bueno, fue un momento realmente histórico y había una demanda social en aquel momento para que esto pueda ocurrir. Y también estaba la voluntad política de parte del gobierno de Raúl Alfonsín, que había una promesa de campaña, digamos, estaba materializándola. De juzgar a los máximos responsables militares, ¿no? De la dictadura cívico-militar. Exactamente. Claro, a las cúpulas militares, ¿no? Porque bueno, sabemos que en el terrorismo de Estado que hubo en la República Argentina hubo muchísimos de implicados, militares, civiles, eclesiásticos también. Pero bueno, la justicia llegaba a la cúpula militar. El 22 de abril del 85 fue el inicio de este juicio, que comenzó con una manifestación en Capital de 50.000 personas. Y después, a las 15:25 exacto, fue cuando inició esa primera audiencia. Y comenzaba el inicio del juicio, que se extendió hasta el 9 de diciembre de ese mismo año. O sea, fueron casi 8 meses. 8 meses. De un juicio en donde constantemente, semana a semana, iban pasando víctimas de la dictadura sobrevivientes, que bueno, daban su testimonio y de a poquito la sociedad argentina pudo saber lo que ocurrió. Se iba conociendo las atrocidades, las torturas cometidas en los diferentes centros clandestinos de detención. Exacto. Bueno, gran parte de la sociedad se sorprendía realmente por lo que había pasado. Otros sabían, otros no quisieron ver. Lo cierto es que se empezó a ventilar en esas audiencias. Y también está el trabajo en el año anterior de la CONADEP. Claro, que el Nunca Más. Exactamente, que ahí empiezan a los relatos de los sobrevivientes sentarse en un libro, lo que fue el Nunca Más, y eso también fue la base para que este juicio comience ese 22 de abril. Hubo mucha tensión, por supuesto, en aquel momento. Los militares no querían ser juzgados. El cruce de amenazas al sector de la justicia que estaba impulsando el juicio, ¿no? Exactamente. Bueno, el fiscal Estracera y Moreno Campo, que era su segundo, el fiscal suplente, recibían constantemente amenazas de muerte. Hubo un proyecto de parte de la CIDE, antes de que inicie el juicio, que le presentó al tribunal diciendo que la Junta Militar iba a confirmar su responsabilidad durante los crímenes del terrorismo de Estado si el juicio se evitaba. Cosa que no prosperó porque la presión era muchísima. Me imagino. La voluntad política estaba dada y por eso fue que comenzó el juicio en medio de tantísimas presiones, cuando todavía los militares mantenían cierto poder después de haber dejado el gobierno hacía un año y monedas nada más. Pasaron por este juicio 800 testigos y son 700 los casos por los cuales después se condenó a la cúpula de la última dictadura militar. Este fue un juicio que no fue transmitido por los medios de comunicación en vivo y con sonido. Sí, había un resumen a la noche, tanto en Canal 7, lo que era ATC en aquel momento, y también en Canal 13. ¿Quién era el corresponsal que cubría el juicio por Canal 13? ¿Quién era? Nada más y nada menos que Carlos Rosansky. Después juez acá en la ciudad de La Plata. El titular del Tribunal Oral Federal 1, que llevó adelante los juicios de lesa desde el 2006, primero contra Checolás, después contra von Bernich, Circuito Camps, La Cacha. Exacto. Bueno, así que él era corresponsal. Corresponsal, sí. Él, se inició en el periodismo de muy joven, fue corresponsal en este juicio, después hizo otros laburos también en el periodismo y después encaró una carrera en el sistema judicial. Pero bueno, Rosansky fue Y el trabajo de Pablo Yonto también, ¿no? El colega Pablo Yonto. También como periodista, como periodista para el diario El Juicio. Claro. Que se hacía en aquel momento. Exactamente. Era tanta la presión de los militares que el juicio no se podía transmitir en vivo y que tampoco se podían escuchar las declaraciones de las víctimas, de los sobrevivientes. Imagínense, había un resumen solamente de imágenes y un periodista con voz en off que contaba qué pasaba en cada audiencia. Claro, no está grabado el testimonio en sí.
el relato. Estaban grabados. Sí, están grabados porque de hecho hoy se pueden repasar. Claro, hay un sitio. Pero en ese momento no. En ese momento no. Y eso se debía también a la cantidad de presión de parte del sector militar para que esto no se difunda. Hubo una campaña como para tratar de solaparlo y silenciarlo. Pero bueno, era tanto el reclamo popular y era tanto el reclamo sobre todo de los familiares de las víctimas, que fue un juicio inevitable y que tuvo que llegar a su fin, decíamos 8 meses. Es un juicio extenso y a nivel mundial generó un ejemplo, ¿no? de justicia. Totalmente. Y que fue, bueno, hasta el día de hoy, por supuesto que se reconoce lo que fue el juicio. Sí, por suerte pudimos ver un poco la génesis y el desarrollo de ese juicio en la película 1985. Claro, exactamente. Vamos a poner el avance de la película, estrenada en el 2023, la película de Santiago Mitre, muy premiada y muy vista, que todos la podemos ver, no sé en qué plataforma exactamente, pero si la googleamos está disponible, porque ya tiene 2 años casi. Sí, está en plataformas, claro. Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Chicos. Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en 1 hora. ¡Policía, abre la puerta! Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Bueno, ahí estaba Ricardo Darín en la piel del fiscal Estracera. Y también lo que cuenta la película es un poco el trasfondo de cómo se fue armando esa querella, digamos, ¿no? Esos jóvenes abogados que se sumaron al equipo de Estracera y pudieron llevar adelante. Recorrieron el país buscando los testimonios, ¿no? Exactamente. Bueno, cómo también se puede materializar, ¿no? Y llegar a esa instancia de juicio que no es para nada sencillo y sobre todo, bueno, en aquel momento, a 2 años de que la dictadura había dejado el poder. Bueno, las condenas fueron a Videla y a Macera perpetua, a Viola 17 años, Lambruschini 8 años, Agosti 4 años y medio y el resto fueron absueltos, ¿no? Hoy, con el diario puesto, uno dice, bueno, fueron condenas ejemplares, pero hasta cierto punto, porque también había eran 9 en total los que estaban siendo juzgados. Fueron condenados solamente 1, 2, 3, 4 y el resto, los 5 absueltos. Y además con eso se buscaba la impunidad de todos los demás de las líneas para abajo, ¿no? Los responsables, tanto civiles como militares, que quedaban de alguna manera bajo un manto de impunidad. Y que por suerte hoy, una vez derogadas las leyes de obediencia había punto final, se pudo avanzar. ¿Cuántos condenados? Ya perdí la cuenta de cuántos condenados hay. A ver. Desde el 2005 hasta el día de hoy son 1.197 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Es la verdad que un número... y no son todos tampoco. No son todos. No son todos. Pero bueno, en aquel momento
la voluntad política del gobierno de Alfonsín hacía que este juicio se llevara adelante y después cayó en la contradicción de que le dio la ley de audiencia debida, punto final, y los liberó también, ¿no? Pero bueno, hay que entender un poco que hace 40 años la situación era muy complicada, el contexto era difícil y la presión de los sectores militares era tremendo. Y seguían activos, muchos también, haciendo secuestros extorsivos y otro tipo de maniobras ilegales, más allá que no estaban en el gobierno. Así que bueno, una fecha para recordar, 40 años de este juicio histórico, sobre todo para que las nuevas generaciones conozcan un poco lo que pasó y para que podamos entre todos defender esta democracia que hemos ganado. Y en ese sentido, ¿no? Te apunto, Cami, en el sitio de Personas Desaparecidas BA, ¿sí? Que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en YouTube, allí se subieron los testimonios de quienes declararon. Hay varios, está el de Víctor Basterra, Miriam Lewin. Víctor Melchor Basterra es uno de los testimonios más destacados, y hay otros también que se pueden visitar allí. Esto se subió hace 3 años aproximadamente, así que está bueno mencionarlo. Argentina 1985, Prime Video. Ahí la pueden ver. Está. Perfecto. Prime Video. Bueno, muchas gracias. Nos veremos el lunes que viene. Dale, hasta y que hoy tengamos un buen resultado.